What's going on? Hola, ¿qué tal amigos y amigas fans de los cómics? Hoy os vengo a hablar de dos adaptaciones de cómic de novelas. Hoy me ha pasado algo muy bestia y esta segunda parte, Identidades Secretas. Esto ha salido editado por parte de Comics Carten. Están basados en unas novelas escritas por Daniel Storach, ¿vale? Luego veréis la entrevista que le hemos realizado a Daniel Storach, pero primero os voy a hablar un poquito qué es lo que os vais a encontrar aquí. Hoy me ha pasado algo muy bestia. Hay que tener en cuenta que esto ya se editó en su momento, primero por parte de Norma Editorial, luego por parte de Planeta, y ahora tenemos esta edición tan bonita, con tapa dura, un diseño muy chulo del Torres, para darle una nueva imagen, ¿no? Una nueva imagen que simula un poco esos cómics en grapa que tanto disfrutamos los que ya peinamos canas en los años 80-90, ¿no? Y pues bueno, es una reedición de esta obra que ya se había, como digo, editado en su momento. Y ahora pues la tenemos aquí editada nuevamente en gran calidad, con un papel offset, buen gramaje. ¿Qué nos vamos a encontrar en Hoy me ha pasado algo muy bestia? Nos vamos a encontrar con la historia de nuestro protagonista, que se llama Daniel, que de alguna manera descubre que tiene poderes, es más fuerte, más ágil, más rápido, tiene poderes de regeneración y decide pues lanzarse ahí a luchar como si fuese un superhéroe. Todo está ambientado en la ciudad de Barcelona. Y la verdad es que es una pasada. Este primer tomo, que incluye lo que eran las cinco grapas, está dibujado por Julián López. A mí me encanta el dibujo de este primer tomo, ¿vale? Esto, repito, había sido ya editado en su momento, lo volvéis a tener ahora de mano de Carten Comics, pero es que además ha salido ahora la segunda parte de esta trilogía. Va a ser una trilogía, en total serán 3 tomos, y aquí en Identidades Secretas, sí que es cierto que aquí tenemos ya al dibujante es Nacho Tenorio, también es un muy buen dibujante. Yo me sigo quedando con el dibujo de Julián López del primer tomo, me gusta más. Con esto no digo que el segundo sea malo, pues no me entendáis mal, me gusta también el dibujo del segundo, pero me gusta más Julián López, ¿vale? Y aquí pues bueno, seguirá la historia, tendremos otro protagonista porque algo le ocurre al primero. Y bueno, con más aventuras, más andanzas, y te deja con ganas de seguir leyendo y ver qué pasará en el tercer tomo. Os dejamos ahora con la entrevista y que podáis ver un poquito qué nos ha dicho el autor de las novelas, que es Daniel Storach, que nos explica un poquito el proceso de creación, cómo fue todo para trasladar de esas novelas al cómic, que repito, los dos están guionizados por el Torres y ha hecho un trabajo soberbio. Venga, vamos allá con la entrevista. Muy buenas a todos, aquí Carne Friki. Hoy estamos con una entrevista. Ante todo, agradecer el espacio que nos han cedido la librería La Comixaría de Cornellá. Aprovecho para hacer cuña publicitaria. Si queréis pasaros por aquí, tenéis todo un mundo comiquero, alguien que os va a aconsejar muy bien si hay alguna duda de temas de cómics. Dicho esto, estamos con Daniel Storach. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Muy bien. Daniel es el autor que hizo las novelas de Hoy me ha pasado algo muy bestia y de Identidades Secretas. Como sabéis, esto se ha reeditado, la primera parte, y la segunda ha salido ahora, que era inédita, en formato cómic, y esto es lo que nos ha traído un poco a entrevistar al autor de las novelas, ¿vale? Dicho esto, empezaremos ya por, yo creo, lo principal. Daniel, ¿de dónde nació la idea de escribir estas novelas? Bueno, pues esto fue un poco como una manera de denunciar pues lo que sucede el día a día en este país y en otros, ¿no? Hubo un episodio de maltrato en el edificio donde vivíamos. Sí. Y claro, yo lo único que pude hacer como persona normal es llamar a los Mossos. Pero luego cuando llegué a casa pensé, ¿qué hubiera hecho yo
como buen friki lector de cómics de toda la vida y tal, si hubiera tenido poderes, ¿qué hubiera hecho? Y al día siguiente me puse a escribir un blog. Muy bien. Lo que pasó, pero con esa vertiente fantástica, ¿no? Superheroica. Y a partir de ahí creé un blog y fui escribiendo lo que pasaba cada día, añadiendo trozos de mi vida real con esa parte fantástica y con episodios que había vivido en el pasado. Los fui recopilando en esta historia, pero con mi alter ego fantástico, superheroico. Muy bien, muy bien. Esto me lleva a una segunda pregunta que yo creo que es inevitable. Han habido películas, por ejemplo, anterior a tu novela, como El Protegido, protagonizada por Bruce Willis, en la que nos encontramos este tipo de héroes callejeros que de un día para otro se atavían, pues ahí es como esa especie de gabardina, bueno, esa especie de... ¿no? Y salen ahí a luchar y tal. Y también te quiero preguntar por Kick-Ass, porque creo que sería interesante que abramos ese un poquito, brevemente. ¿Bebiste de esa inspiración del Protegido que entiendo que habías visto? Un poquito, el Protegido, de hecho, es una de mis películas favoritas de superhéroes, aunque no sea tan superhéroe como muchos otros. Pero bueno, bebí de esa película, de Born Again, de Frank Miller y Mazzucchelli, por ejemplo, que es mi cómic también superheroico favorito, de superhéroe terrenal, de barrio y tal, ¿vale? Pero, o sea, era un poco, pues lo que he dicho, ¿no? Bajar a los superhéroes, ¿qué harían de verdad o qué tendrían que hacer en nuestro situación? Entonces, que es un poco lo que pasa en El Protegido, ¿no? Un tipo normal que de repente descubre, pues eso, que, hostia, puedo hacer algo más. Y está pasando esto, reacciono a eso. Y sería interesante, simplemente como apunte, porque, por ejemplo, yo reconozco que ahí metí la gamba, porque pensé, ostras, igual de Kick-Ass también. Kick-Ass es posterior, ¿verdad? Claro, yo empecé a escribir esto en 2007, no sé si era en marzo o mayo, 2007, y a publicarlo día a día. Kick-Ass se publicó en Estados Unidos en 2008 y aquí, en España, salió en 2010 el cómic. O sea, cuando salió aquí en 2010, claro, este cómic no había salido. Claro. La novela se publicó en 2010 por primera vez con una editorial pequeñita y con Norma no salió hasta 2012. Vale. Entonces, claro, cuando salimos con esto, mucha gente dijo, esto te has inspirado en Kick-Ass, que es, bueno, para la gente que no conocía el blog y tal, normal. Claro, pero no, o sea, fue algo como paralelo, ¿no? Un poco. Claro, es que esto es interesante. Que son ideas que mucha gente compartimos, ¿no? ¿Qué haría de verdad un superhéroe real? ¿Qué le pasaría? En el caso de Kick-Ass no tiene poderes, en el mío sí, pero bueno, bastante similar, ¿no? El punto de partida. Perfecto. Otra cosa que yo al menos he encontrado muy interesante, como tú dices, que tú decías, bueno, si yo lo viviese, ¿cómo lo tendría que hacer y tal? Y es verdad que eso lo trasladas en tu novela a que pasa en lugares reales, podríamos decir, de Barcelona, etcétera. Pero yo hay uno que he buscado, no he encontrado, porque me llamó la atención, porque yo soy muy friki para eso, ¿vale? Si yo a lo mejor en una peli veo un tío que se hace un batido de no sé qué, y me apetece comprar ese batido como se hace para probarlo, ¿no? Entonces, estaba leyendo el cómic y digo, coño, este bar que se llama Manta Negra, que es donde... Menta Negra, donde se reúnen ellos y tal, digo, hostia, pues voy a buscar dónde está porque me apetece tomar algo. No existe... Como Menta Negra no existe, pero sí, o sea, ese bar existe. Lo que pasa es que, claro, aquí no queda muy definido en el cómic, pero el cómic empieza en Vilassar de Mar, que es donde yo vivía. O sea, las primeras peleas, lo primero que pasa es en Vilassar de Mar. Ahí hay un bar que se llama Spiegel, que es otra hierba, no es menta, y es ese bar. Ese bar, yo me reuní ahí con los amigos y ahí nos reuníamos, unas cervezas, como en el cómic, y hablábamos y tal. Pues claro, yo ahí es también, normalmente en todos los cómics, cuando alguien tiene poderes, ahora ya no tanto, pero yo lo escondo, no se lo digo a nadie, ni a mí, nadie, no. Yo, ¿qué haríamos nosotros? Tengo poderes, se lo cuento a mi mejor amigo, ¿qué coño hago, tío? Pues nos vamos al Menta Negra, al Spiegel, y hablamos de ¿qué hago, tío? Y el otro, coño, me estás contando, ¿no? Estás flipado, pues es un poco eso. Y los sitios que hay, al principio son Vilassar, pero claro, luego pasamos a Barcelona, porque tú imagínate un tío encapuchado por Vilassar de Mar, que no pasa nada, claro, en la novela da para más cosas, ¿no? Aquí se ve el tío que está dando vueltas por el pueblo, aburrido ya, durmiéndose por las esquinas, ¿qué hago? Al final dice, me voy a Barcelona, que pasan más cosas, claro.
Igualmente no es fácil, hasta que no encuentra a Carmen, que le puede guiar, pues está ahí como... Esperando a ver qué pasa. Correcto. Claro. Bueno, básicamente ya lo sabéis. Si queréis ver a ver si os encontráis con el protagonista, si os pasáis por la Spiegel, igual lo encontráis. Dicho esto, seguimos con temas referencias. Hemos hablado ahora de referencias, pues lo que decías, zonas de Barcelona, Sí. varias referencias reales. Ahora vamos a referencias más puramente del mundo del cómic. Por ejemplo, hay un personaje como Juan Blanco, que al menos en la adaptación del cómic yo creo que es un claro homenaje a Alan Moore. No sé si este tipo de referencias tú en la novela ya las pusiste con esa picardía o... Aquí, que en el cómic se parezca a Juan Blanco, a Alan Moore, Sí. es cosa del Torres. Vale, Y de Julián. Vale. Perfecto. En la novela, Ujú. yo pensaba más en Planetary, Sí. que ahora no me acuerdo el nombre del personaje, que es como albino, el pelo blanco Sí, es el que... sí. Pues cuando yo pensé primera vez en Juan Blanco, pensé en ese En el personaje, tipo este de que era Planetary. un tío que es manipulador, que... Vale. Lo que luego el aspecto, sí que... Vale. De hecho, los personajes, Xavi es el que más se parece, digamos. Pero claro, es que las novelas están escritas en primera persona. No hay descripciones tampoco. Porque es un blog. Claro. No dice mi amigo que es rubio, no. Claro. Él va hablando mi amigo tal. No hay entonces cada uno se lo imagina Como, sí vale. que es verdad que hemos coincidido bastante. Sí. Pero bueno, Rafa, cuando hicimos Rafa para el cómic, también me dijo el Torres, ¿y qué te parece si hacemos una especie de Foggy Nelson? Vale. Yo no tenía esa imagen. En Vale. el cómic es diferente. Vale. Porque yo me inspiré para los amigos de Daniel, en amigos que tengo en la vida Claro, real, claro. una mezcla, ¿no? De algunos, pues un poco de este, un poco de este. Vale. No, este es más pragmático, este es más loco. Vale. Sí, Pero bueno, la imagen, pero claro, lo íbamos hablando. Cuando Claro. hicimos el primer cómic, todo lo hablábamos, me pasaban todos los plots, me pasaban las ilustraciones, los diseños. Adelante. Eso es lo que yo te quería preguntar, precisamente, eso. El tema de colaboración con guionista, con el Torres en este caso, porque el Torres es el guionista de las dos partes, que era tipo así, te consultaba mucho. Sí. O sea... ¿Sabes? O sea, por ejemplo, ya esto quizás nos llevaría a saltar al segundo tomo, Sí. Pero yo es que hay un momento en el segundo tomo, Sí. el de Identidades Secretas, que hay un texto escrito por el Torres que te agradece mucho el poder jugar con tus creaciones, porque él dice que esto no es fácil. A veces hay autores que dicen, no, yo esto lo hice así, tiene que ser así. Entonces, aquí sí que me gustaría un poco que explicases un poquito esto, cómo era tu colaboración con ellos, también si con el dibujante tuviste algún trato o solo guionista, No. y hasta qué punto tú decides, les voy a dar un poco más de manga ancha, si es ya en el primero o es más ya en el segundo también. No, a ver, primero un autor tiene que tener claro, yo también he guionizado cómics, Sí. yo estudié en la Llotja para dibujar cómics, lo que me he dedicado a otras cosas, pero, o sea, lo que tienes que tener claro primero es que son medios distintos. Una cosa es una novela, otra es un cómic, otra es una película. No puedes hacer lo mismo en cada uno, ¿vale? Entonces, teniendo claro esto, sí que me iba pasando todos los plots, capítulo a capítulo, sobre todo el primero, porque era la primera vez que trabajamos juntos, me preguntaba, yo le decía, Sí. pero sí que le di mucha manga ancha en cuanto a la manera de contar. A mí lo que me interesa es que mantenga la esencia. Claro. O sea, que la historia, los personajes y tal sean los mismos, se mantenga la esencia y la historia, pero tú puedes añadir cosas. Es otro medio, otro formato, otra manera de contar. No es en primera persona como en la novela. Aquí la novela, puedes hacer, pues ir a otros personajes que en la novela yo no podía decir, pues Torga está haciendo no sé qué mientras yo ya estoy haciendo no sé cuánto. Claro. No se puede. Todo era o a posteriori o no se decía. Claro. Se dejaba un poco en el aire, ¿no? Entonces, es eso, básicamente. Hablábamos con el dibujante también. Además, hemos tenido muy buen rollo y nos seguimos viendo. O sea, Perfecto. y fue muy bien. De hecho, creo que es en el segundo, la parte final, y al menos yo, la sensación, hay ahí vira un poquito a más puramente superheroico, porque salen una serie de villanos que tienen una serie de poderes. Esto, yo te lo digo con sinceridad, yo no he leído las novelas. Yo esto me he acercado por el cómic, Sí, ¿no? sí. Porque yo básicamente leo cómic. Entonces,
Sí que ahí vi ese giro superheroico que pensé, ¿esto es cosa del Torres o Daniel ya lo puso en sus novelas? ¿No? Porque veo que ahí hay como más... Sí. ¿Sabes? Hay como una explosión. Estos salen ya en las novelas. Vale. O sea, va como a más. Vale. Empieza un tipo solo y, claro, mi idea era en las 3 novelas ir contando un poco diferente. Primera novela, Daniel, con poderes, descubriendo, empezando. En la segunda, Daniel no está, pero está Xavi, pero no tiene poderes. Claro. Pero por suerte está Carmen, que lo puede ayudar. Sí. Es un poco diferente. Y aquí ya empiezan a introducirse, claro, es lo que pasa, ¿no? Vale. Si empiezan a salir un superhéroe, es normal que salgan imitadores, algunos haciendo la coña, como esos, ¿no? Sí. Y otros que van más en serio y la cosa se empieza a desmadrar, ¿no? Claro. Pero es normal, claro, y de cara a la tercera es ir un poco más allá, ¿no? Es decir, vale, tenemos un superhéroe, van apareciendo más, ¿cuándo llegarán los Vengadores o algo así, ¿no? Ir un poco en cada cómic o en cada novela contando un poco todo lo que son los superhéroes, pero pues uno con poderes, uno sin, y luego un grupo de superhéroes, ¿qué haría en el mundo real? ¿Podrían hacer? Claro. Y luego también pienso, lo que como tú y luego las consecuencias reales de todo esto, que eso lo veréis en el tercero. Que luego te preguntaré, al acabar te preguntaré por el tercero, que hay una cosa que has dicho muy interesante, creo yo, ¿no? Que cada medio tiene sus detalles, sus cosas, y no todo puede funcionar. A ver, ¿cuántas veces nosotros hemos visto cómics que nos parecen de superhéroes? Ahora hablo de pijameo, de superhéroes, que nos parecen geniales, pero eso trasladado a pantalla de cine... Tal cual, no. Queda ridículo este tío con los dardos, ¿no? Bueno, por más que le metan un traje, yo qué sé, ¿no? No, es un poco lo que hizo Bryan Singer con las X-Men. Exacto, joder, los trajes que negros. Cuando salió eso te lo creías. Sí. Que si hubieran puesto directamente los X-Men... No. Lo ves, ¿no? Hubiese sido... De risa, casi, ¿no? No es lo mismo un cómic que una película. Que se permite la bromita. Que luego ahora... Se permite la bromita, lo ves, ¿no? Si te acuerdas de aquello de ligra amarilla, ¿no? Que luego lo hemos visto al cabo de los años, ¿no? Pero es verdad, en aquel momento, coño. No, veníamos del Protegido, de cosas mucho más. Y cuando te sacaban incluso Batman del... ¿Cómo se llama ahora? Joder. El clásico, el de Keaton. El de Michael Keaton. También era muy sobrio, muy... Sí. Que luego... Hombre, de hecho, claro, yo creo que ahí, a nivel visión de Batman, totalmente negro. A mí, yo recuerdo, al principio, hostia, me flipó, pero claro, era por eso, porque no puedes trasladar... Claro, y en el cómic, o sea, en realidad, los trajes de Batman son negros, pero son azules porque en el cómic, si no, no se vería. No se vería, claro. ¿Qué es lo que pasa? El pelo de Conan. Claro. El pelo de Conan lo miras en los cómics a color y es azul también. Sí. Y no, es que es negro. Sí. Son estas cositas. Precisamente, también te quiero preguntar de esto, de trasladar una cosa que está en un formato, en este caso formato novela, a formato cómic. Hay mucha cosa que se ha quedado en el camino, porque claro, un cómic es lo que es, en este caso vienen a ser pues 5 grapas, ¿no? Sería como 5 grapas en cada uno de los libros. Sí. ¿Hay mucha cosa que te hayas quedado con la pena o las ganas de decir, ostras, esto me hubiese gustado que lo hubiesen puesto, o estás satisfecho porque está lo básico y entiendes eso, ¿no? Estoy satisfecho porque el trabajo que se ha hecho de concreción, ¿no? De sintetizar, hay que sintetizar y coger lo importante, la esencia que decía, está ahí. Sí que hay algún capítulo, sobre todo en el segundo, que pasa, claro, la primera novela es muy cortita. La segunda ya es más larga, pero el cómic es igual, o sea, son 5 grapas igual. Claro. Entonces hay algún capítulo en el segundo que, claro, en la novela da para más. Vale. Pero bueno, que en general está bien sintetizado. Vosotros que lo habéis leído, no lo habéis hecho, yo creo, al menos la percepción que tengo de la gente que me ha dicho, oye, me lo he leído y muy bien tal, pues yo creo que se entiende todo bien y tal. Pero sí que en la novela, claro, puedes entrar en más detalles. Las novelas también, claro, como es un blog, en el primero, pero en el segundo es Xavi. Entonces los conoces más, hay más momentos de introspección, de reflexión, de que te cuentan lo que piensan de cada cosa más en detalle. Claro, aquí no podemos. Claro, es normal, claro. Y hay algún capítulo por ahí que sí que es un poco más largo en la novela, se cuentan más cosas. Aquí
pues yo qué sé, por ejemplo, el Holidays, el asesino ese de las postales, aquí se cuenta en 2 páginas. Vale. En la novela hay más. Claro. Pero claro, no puedes, no tienes que sintetizar al formato es el que es y sí. Pero que aún así se ha hecho un trabajo brutal. Sí, no, la verdad es que yo te lo digo, a mí me han encantado. O sea, yo no conocía tus libros, sí que se me pasó la primera edición en su momento, que esto quiero entrar ahora, quiero entrar un poco en comparar ediciones, ¿no? O sea, si no voy errado, primero hubo una edición por parte de Norma, luego hubo una edición por parte de Planeta, siempre hablamos de los cómics, por parte de Planeta, y ahora ha habido estas 2, que son de Cartem Comics, con un cambio muy radical en el diseño, y yo creo que muy acertado, yo añadiré un cambio muy radical y acertado en lo que es la cubierta del tomo, no ya solo en la edición, sino el diseño, el formato, esto como antiguo. De cómic antiguo. ¿Esto que fue cosa del Torres o como...? Del Torres. Sí, fue cosa me lo comentó, lo hablamos y por supuesto. O sea, ¿crees que encaja mejor, verdad? Claro. Sí, es que de hecho, es que esta edición... Es que te llama mucho. Hasta el papel. O sea, es las otras el papel es el típico estucado, brillante. No, esto es un papel offset. Esto, cuando me llegaron mis copias y lo vi, dije, joder. Esta edición es una pasada. Es muy chula. Se lo han currado un montón. Muy chula, tanto a nivel de edición como a nivel de diseño. Y luego eso, es las muy portadillas chulo. Que hay que se han hecho expresamente para el primero, que no estaban en las otras ediciones, las que se hicieron para esto, luego el correo de los lectores que hay. También, yo te lo lees y te partes. Yo flipé con el correo de los lectores y hostia, esto ya es un crack el Torres. Es un crack. Eso sí que es cosa suya, sí que lo hablamos y tal, oye, me gustaría meter. Vamos para allá, vamos con todo. Muy bien, esto es lo que mola. Es una pasada. La verdad es que a mí te llama mucho más. Y ya para acabar, porque creo que esto es pregunta obligatoria, claro, yo cuando acabé de leer el segundo digo, bueno, quiero más. Entonces, ¿cómo está la tercera novela? ¿Va a haber tercera novela y luego cómic? ¿Va a haber cómic directamente? ¿Qué va a pasar después? Va a haber, de momento, cómic. Directamente. Bien, muy bien. Claro, yo la tercera novela sí que la tenía ya un poco escrita, tenía partes, luego tenía anotaciones de todo lo que más o menos la idea que yo tenía. Muy bien. Pero bueno, cuando llegó el momento de escribirla, de la editorial, me dijeron, sí, la escribes y la publicamos, pero no te vamos a pagar esta novela. ¡Ostras! Y dije, así, pues entonces no la escribo. Porque escribir una novela son meses de trabajo. Hombre, claro. Y yo tengo que ganarme. Tengo hijas, tengo facturas. No la voy a escribir así porque sí. Ah, pero así te lo dijeron. Sí, así. Ostras, me dejas flipado. Bueno, cosas de editoriales y tal que hacen las cosas así en este país. Entonces lo paré. Vale. Ya tenía una parte escrita y la idea más o menos, pero lo paré. Entonces cuando salió Planeta, pero Planeta no siguió, pues se quedó. No teníamos los derechos tampoco y cuando al final Planeta, eso sí que tengo que reconocerlo de Norma, tanto Norma como Planeta, cuando han visto que ellos no iban a hacer nada más me han devuelto los derechos. Os devolvemos los derechos y haced lo que queráis con los cómics y con las novelas. Entonces, ahí chapó por los dos. Sí. Muy bien, porque hemos podido seguir trabajando gracias a eso. Entonces, bueno, pues entonces llegó el momento. El Torres habló con Cartem, que ya trabajaba con ellos, le dijo, oye, hay esto libre. Ostras, pues nos interesa. El segundo está hecho desde hace años, pero no se publicó. Cosas de editoriales. Sí. Vamos a ello. Sí, claro. Y entonces, claro, pues yo con el Torres hablé, le pasé lo que tenía escrito, todas las notas, y hemos ido hablando y se está escribiendo el guión ahora. Muy bien. Y luego pues empezar a dibujar. La idea es que a finales de año, a lo mejor si va bien todo muy rápido, en septiembre o final de año, a ver si sale ya el tercero. Ostras, y último. Sería una pasada, porque la verdad es que te deja ahí con ganas de más. Pues nada, espero que no te hayamos dado mucho la brasa. Ha sido una entrevista rapidita de las nuestras, que siempre son ágiles. Muchísimas gracias por la entrevista. Y nada, recomendaros que leáis estos 2 cómics, porque la verdad es que son una auténtica pasada, son una delicia. Pienso que a todo fan del género de superheroico le va a gustar, sobre todo
superhéroes urbanos, pues es para vosotros. Es para vosotros. Muy bien, hasta el próximo. Chao, chao. Adiós, gracias.